Universidad Estatal de Milagro. Como tema, periodismo digital y ciudadano. Integrantes: Evelyn Fernanda Ortiz Falcón, Darwin Efrén Castro Armijos, Arlet Berens Burgos Bulgarín, Lidia Rocío Arcos Merelo, Daniela Estefanía Morales Terán, Omaida Loaiza Maldonado y quien les habla, Anet Magali Landa Castro. Listo. Aprobar. Introducción. Como futuros periodistas tenemos que tener en claro que siempre hay que ser periodistas de excelencia. Cuando hablamos de periodismo ciudadano es una comunicación de masas y siempre tiene que ser información veraz y concreta, para que así no se distorsione dicha información. Porque como sabemos, la especificidad informativa de la red y capacidad de generar contenidos periodísticos de interés general, facilitando informativamente la tecnología, el hipertexto y las opciones multimedias. Estado de la cuestión. En una investigación de Juan Pablo Ahumada, 2013, se hace referencia a estudios científicos realizados acerca del periodismo digital. En dicha investigación, el autor efectúa una síntesis de las principales investigaciones en periodismo digital en Iberoamérica y Estados Unidos, con un triple objetivo, que son revelar las primeras experiencias de digitalización de periódicos ya reconocidos, analizar las nuevas características que asume la práctica periodística y los componentes discursivos de los nuevos formatos periodísticos, y reconocer la emergencia de nuevos actores que comienzan a disputar el campo periodístico. En una línea similar, conviene reseñar los trabajos de Javier Díaz Nossi y Koldo Meso, 1999, quienes establecen 5 causas de la aparición de los periódicos multimedia. La primera es la necesidad de los medios de incrementar sus audiencias y el aumento de información y de servicios que escapan a los soportes tradicionales. La diversificación de los objetivos empresariales del sector de los medios, la escasez del papel y los avances técnicos del campo de la informática. Luciana Mielnikov, 2001. Distingue en un primer momento en que los diarios transcribían algunas noticias principales a sus formatos digitales. En una segunda etapa, la autora destaca que los periódicos incorporan algunos elementos, tales como el correo electrónico para comunicarse entre lector y periodista, y este tercer momento, que es el actual, denominado por Mielnikov como el webjornalismo, caracterizado por la evolución de los elementos técnicos que permitirán el intercambio más rápido de datos, imágenes y sonidos. Pablo Bogsovsky, 2006, quien describe los primeros procesos de innovación en la web. En los periódicos norteamericanos New York Times, Houston Chronicle y New Jersey Online, Bogsovsky analiza los mercados de medios emergentes, pero se centra en procesos de innovación específicos que llevaron a dichas empresas. Ambos trabajos señalan las demandas, los objetivos y los antecedentes que posibilitaron a estas empresas de medios consolidarse como referentes del campo del periodismo digital. El trabajo de Luis Albornoz, 2007, quien realiza una reconstrucción de los procesos de digitalización que llevaron a cabo 6 grandes medios en Iberoamérica, que son El Mundo, El País y ABC de España, Clarín y La Nación de Argentina y La Reforma de México. Se realiza un exhausto análisis no solo de las instancias que atravesaron dichos proyectos, sino además de los contextos económicos de los que se sumergieron. Del mismo modo, José Soengas, 2013, afirmó que existen unos criterios de funcionamiento inmediato que intervienen en la elaboración de información, que son la actualidad, novedad, proximidad de su repercusión en el entorno inmediato, relieve o importancia de la persona, institución o lugar, interés mayoritario, cantidad de afectos, trascendencia o continuidad, originalidad, la primicia, investigación propia y las exclusivas,
Y por último, el conflicto. Mercedes Amarra López, 2002, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, afirma que favorecemos la formación de las audiencias de los nuevos medios hasta convertirlas en usuarios. Debemos repensar la propia estructura de los medios para alojar a estos ya ciberciudadanos, que tienen la suficiente conocimiento como para hacer valer en la red como tales. Igualmente, la docente promulga que la necesidad de reinventar el periodismo con su adaptación a este nuevo acceso a las nuevas rutas de información y cómo se forman, es donde la clave del éxito o fracaso de los medios. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Omaida Loaiza y yo voy a hablar sobre las nuevas fuentes de información. Las nuevas fuentes de información nos han permitido evolucionar dentro del periodismo. Nuevos profesionales deben capacitarse para poder hacer el buen uso del manejo de estas nuevas tecnologías. También han surgido nuevos títulos profesionales como el Community Manager, el técnico en marketing, consultor SEO, redactor online, entre otras. También estas nuevas fuentes de información tienen sus ventajas. Una de ellas es la que permite realizar los trabajos en un tiempo rápido, ágil y en tiempo real. Abarca mucha información, es decir, tenemos muchas fuentes de donde poder consultar. Y también nos permite interactuar con otros aparatos tecnológicos, es decir, que podemos estar investigando algo, pero al mismo tiempo estar compartiendo lo que estamos investigando. Y también nos facilita el poder combinar imágenes, textos y sonidos. Estos dos nuevos tipos de profesiones también se desempeñan, el uno, las actividades audiovisuales del periodismo, es decir, algunos profesionales se destacan en eso, en poder realizar los trabajos ya sea en video, música, multimedia, y los que difunden el contenido en las redes, en las diferentes redes como Facebook, Instagram, YouTube. Ahora bien, las nuevas fuentes de información sí abarca una gran diferencia en lo que ha sido, lo que es el periodismo clásico, en donde antes pues la información era escasa y había que buscarla. En cambio, esta nueva fuente, el periodismo digital, localiza las fuentes que nos interesa, procesa la información, conceptualiza y clasifica por criterios de prioridad, es decir, nos permite tener un abanico de información en el cual nosotros podemos buscar más ágilmente la información que buscamos. Y en ambos tipos de periodismo debemos ser claros, ágiles, precisos, sin falsificación ni ocultar la noticia. Eso es hacer un verdadero periodismo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre el periodismo en la red. En la actualidad, el Internet se ha fortalecido como medio de medios, pues es el desarrollo de contenido periodístico para informar de una manera diferente. Salaverría nos dice que la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos. He ahí que se crea el ciberperiodismo. En este se utilizan las herramientas de la web 2.0 para publicar noticias, entrevistas, reportaje, entre algunas otras cosas. Cabe recalcar, y es muy importante, tener cuidado al momento de informarnos de noticias falsas, pues ahí es responsabilidad tanto del televidente como del periodista investigar un poco más. Los jóvenes utilizan las redes sociales como un elemento de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Olivia Marañón. Teniendo en cuenta que hay aplicaciones para comunicar, hoy les vamos a hablar de Twitter. En esta red social se ha convertido en una de las principales herramientas para transmitir noticias de periodismo. Como el Internet ha venido evolucionando,
Ahora podemos publicar y distribuir la información a todo el mundo. Sin embargo, el contenido digital que se publica en las plataformas tiene información de personas que están preparadas para utilizar estas redes sociales. Mucho de lo que vemos ahora tiene mucha creatividad y llega con más facilidad al público. El Internet mejora el periodismo y le permite cumplir con su rol social educativo. Existe la libertad de prensa, significa libertad de opinión. La libertad en Internet es inviolable. Por lo tanto, bloquear el acceso a Internet pone en peligro a la libre circulación de información y atenta en contra del derecho fundamental a decidir nuestro propio nivel de información. Gracias. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre el periodismo responsable y el periodismo en profundidad. Los periodistas, reporteros y editores a diario buscan sumergirse a los nuevos cambios tecnológicos, convirtiéndose en intérpretes de la realidad. Para alcanzar un buen periodismo, es necesario que el profesional encargado, es decir, el periodista, utilice diferentes medios para alcanzar la veracidad de la información a difundir. Esto lo logramos buscando pistas, buscando fuentes, ya sean estas abiertas o privadas, y sobre todo cuestionando todo lo que se les presenta como verdad absoluta. El periodismo de calidad es aquel que comunica con veracidad. Un acto que debe ejercerse por respeto y honra a todas las personas, es decir, a todos sus oyentes. ¿Cómo localizar recursos por Internet según el periodista Miguel Ángel Díaz Ferreira? Estas son 5 formas. La primera, las publicaciones impresas que recogen direcciones de la red. La segunda, la dirección de recursos y clasificaciones temáticas que recopilan y organizan los medios sobre la base de un ordenamiento previo. Como tercero, es los motores de búsqueda que pueden localizar cualquier información. Cuarto, los enlaces facilitados por los propios internautas con el fin de redireccionarnos a otras páginas relacionadas con el tema de la búsqueda. Y quinto, preguntando a los usuarios de la red, lo que a veces permite acceder a las últimas webs que aún no son localizables mediante buscadores. Pese al avance tecnológico al que nos enfrentamos cada día, como sociedad, se puede decir con toda seguridad que el periodismo nunca va a desaparecer, sino que por el contrario, se va fortaleciendo debido a que el periodismo se va transformando a diario, tomado de la mano de la tecnología para brindar a sus oyentes una información eficaz y responsable. La pandemia, una oportunidad para el periodismo responsable. Estamos viviendo momentos históricos inmersos en incertidumbres, desconfianzas y miedos que inciden sobre nuestro comportamiento sociales. Se nos exigen cambios drásticos en nuestras prácticas de vida y restricciones de nuestras libertades fundamentales. Esta situación reclama un diálogo permanente entre ciencia, política y sociedad, en el cual el periodismo desempeña un papel decisivo. Los medios de comunicación siempre tienen un papel clave en las situaciones de crisis, y en esta, que es global, resultan cruciales. Existe una demanda importante, incluso vital, de información contrastada y verídica. Un gran reto y al mismo tiempo una oportunidad para el periodismo responsable. Muchas gracias.
Mi nombre es Arlet Burgos y voy a hablar sobre el periodismo ciudadano y ciudadanía. ¿Qué es periodismo ciudadano? Se entiende por periodismo ciudadano el conjunto de aportaciones de los ámbitos de la información realizan personas ajenas a información a la profesión a través de los nuevos medios y tecnologías. Medios de comunicación comunitarios. Aunque el término ciudadano se comenzó a popularizar gracias a Internet a través de los siglos 90 y principios de los 2000, el inicio de este tipo de periodismo está ligado con el de los medios de comunicación comunitarios, que son aquellos que pertenecen a una asociación sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que no hay reparto de beneficios, cuyos objetivos son profundizar en la democracia con más participación ciudadana, dar voz a quienes no la tienen, hablar de lo que no se habla en los medios. Cualquier ciudadano que quiera participar puede participar de estos medios haciéndose socio. Ahora voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas del periodismo. El primer punto es estar en el momento. ¿Esto qué significa? Es capturar una crisis o un evento en el momento en que ocurre es una gran ventaja del periodismo ciudadano. Un periodista ciudadano puede capturar una crisis a medida que se desarrolla, a diferencia del periodismo tradicional que comienza una vez que se notifica a una estación de noticias del evento. Para entonces se ha perdido el evento real y esta información sobre la evidencia dejada. El segundo punto es ofrece múltiples puntos de vista. El periodismo ciudadano comenzó por muchas razones, pero una de las principales fue proporcionar un relato más preciso de una historia, analizando el tema de todos los ángulos. Cuando cientos o incluso miles de ciudadanos participan en la recopilación de información de un evento, o es más fácil que surja la historia real. Ahora voy con las desventajas. El primer punto es falta de objetividad. Aunque pareciera que un periodista ciudadano no tendrá una agenda para informar sobre una crisis en desarrollo, eso no es cierto. Una persona puede optar por registrar o informar sobre un aspecto de un problema. Por ejemplo, una protesta contra un cierto político puede ser reportada de manera parcial y unilateral, porque el periodista ciudadano no está de acuerdo con ese político. Eso es una falta de objetividad. Y la falta de objetividad es poder ver ambos lados de la historia e informar la historia completa, no solamente la perspectiva de un lado. Por otro lado, el periodista ciudadano es público y es posible que no entiendan la ética del periodismo. Probablemente no conozcan las leyes sobre la difamación y los derechos de autor. Dada esta enorme brecha en la educación, los periodistas ciudadanos no tienen las herramientas para poder recopilar, analizar y difundir la información al público de una manera adecuada. Daños al periodismo profesional, como tenemos aquí como el último punto. ¿Esto qué quiere decir? Con el auge del periodismo ciudadano, muchos periodistas están perdiendo sus trabajos. ¿Y esto a qué se debe? Cuando un medio de comunicación puede obtener información de un periodista ciudadano no remunerado, ¿por qué querrían pagarle a un reportero para que también obtenga esta información? Cada año los principales periódicos y medios de comunicación son cada vez más pequeños y el periodista ciudadano es parcialmente responsable del declive. No solo eso, sino que los periodistas se ven obligados a escribir artículos dignos de un periódico más rápido que nunca para competir con los periodistas ciudadanos, y esto conduce a las inexactitudes y errores de redacción. Gracias. Mi nombre es Darwin Castro, estudiante de comunicación de la Universidad Estatal de Milagro, UNEM. Les voy a hablar sobre periodismo ciudadano y legitimidad. El hecho de que los particulares puedan elaborar o reportar contenidos informativos modifica la actitud psicológica de los receptores e incide muy favorablemente en algo tan decisivo como la credibilidad de los propios medios. Genera una cierta confianza basada en la supuesta cercanía y en la inmediatez de la información que contiene.
Uno de los cambios más significativos en el periodismo de la última década ha sido la irrupción de los ciudadanos en el proceso informativo, estableciendo diversas formas de interacción con los profesionales de la información, con los medios de comunicación y también entre ellos. Esta novedad ha establecido una nueva cultura periodística, donde la noticia adquiere una dimensión dinámica y en la que la propia interactividad con el público puede contribuir a alimentar distintos aspectos que también han entrado a formar parte de los medios de comunicación. Sin embargo, este papel activo al público no puede sustentar el denominado periodismo ciudadano, pues adolece de las garantías necesarias de una información de calidad que asegure un debate público ordenado y constructivo. Tenemos aquí una palabra clave: periodismo, ciudadanía, interactividad, democracia e información. También les voy a hablar sobre las diferencias que tienen entre el periodismo profesional y el periodismo ciudadano. Entre eso destaca que el periodismo profesional tiene todo un equipo de periodistas totalmente conformados en formación y a la vez presentan calidad en sus productos. Es decir, ellos obtienen información, editan y lo presentan de la mejor manera, obviando ciertas cosas de acuerdo a intereses. En cambio, el periodismo ciudadano, ellos emiten la información tal cual como sucede, con la cercanía al público, y además tienen una infinidad de temas que presentar, que informar. También vemos aquí, por ejemplo, la desventaja, y en el periodismo profesional últimamente ha venido teniendo mucho desprestigio y mucha rigidez en la información, a diferencia, por ejemplo, de una desventaja para el periodismo ciudadano, la escasa formación, porque no tienen un título que les avale como periodistas profesionales, y obviamente también de la mano va la escasez de medios de comunicación, que ellos cuentan solo con un dispositivo móvil. En cambio, el periodismo profesional pues cuenta con todo un grupo de profesionales, todo camarógrafos, cámaras de la más alta calidad y todo un equipo de edición, con lo cual pueden presentar su información de la mejor manera. Periodismo ciudadano y espacio público. Porque justamente el periodismo y los medios de comunicación, y especialmente a través de la cuestión de la agenda, son protagonistas decisivos en los que podemos considerar el espacio público. Es decir, un espacio donde teóricamente al menos se procede al debate previo de las cuestiones que posteriormente tienen que ser decididas mediante los mecanismos propios de la democracia representativa como las modernas. En las democracias representativas occidentales no hay asamblea donde el ciudadano directamente aporte con su voz y voto, sino que el voto es transferido mediante el mecanismo representativo a los mandatarios elegidos en los procesos electorales. ¿Qué quiere decir? Que cuando el presidente da una orden o una nueva ley, lo manda directamente a la asamblea y ellos solamente la aprueban. No tenemos nosotros voz ni voto directamente a decir nos gusta o no nos gusta. Simplemente lo envían a una red social, a una cadena informativa, a un canal de televisión, etc. Por eso el periodismo ciudadano y espacio público tiene mucho que ver, porque quisiéramos en general que seamos incluidos para esta toma de decisiones. Obviamente es un ejemplo, pero suele pasar cuando nosotros queremos dar nuestra opinión acerca de un tema y simplemente es enviado o dicho sin antes consultarlo. Gracias. Conclusión. El periodismo en todas sus ramas sigue siendo un medio de comunicación masivo, que nos ayudará siempre a estar informados, pero siempre tiene que ser veraz, para así tener detalles reales y que, ya que en redes sociales la información suele ser cambiada y afecta a la comunidad. Con nuestro tema expuesto queremos informarles y explicarles los distintos sucesos en el periodismo e información. Gracias.